Un tema supremamente interesante, ¿no? Y que hace parte de, pues, el día a día como diseñadores e implementadores de sistemas de gestión y que, pues, vamos a analizar algunos aspectos claves, ¿no? Como lo hacemos o acostumbramos a hacerlo a través de cada una de las sesiones o las eh, diferentes workshops que hemos tenido en lo que llevamos del año 2024. El tema básicamente es gestión de no conformidades y acciones correctivas. Lo vamos a tratar en Kantan a nivel de caso práctico y que vean ustedes todos los beneficios que ofrece la herramienta, que me parece que pues vale la pena resaltarlos. Pero antes de ello, pues es importante conocer un poco y entender acerca de pues, lo que nos exige, hablando de un enfoque de sistema integrado de gestión, y hoy voy a hacer mucho énfasis en cómo el integrar nuestros sistemas hace que seamos mucho más eficientes y productivos y que pues realmente logremos unos resultados como organización. Para los que no me conocen, mi nombre es Julio César Ardila, soy ingeniero de sistemas, especialista en sistemas integrados de gestión, con experiencia en el diseño e implementación de lo que son pues algunas de estas normas ISO como calidad, medio ambiente, seguridad y salud en empresas de diferentes sectores. Para el grupo CG Innova trabajo como consultor y específicamente en el área de producto con lo que es la parte de Kantan Software. Y pues el día de hoy quiero pues compartir con ustedes primero un poco el análisis como es de costumbre en relación con lo que nos habla la norma en función de no conformidades y acciones correctivas. Esto en la estructura de alto nivel de las normas ISO lo encontramos en el numeral 10.2 exactamente. Aquí les quiero hacer un resumen y tengan presente que vamos a tratar el alcance de 9001, 45000, 14001, 27001 y 37001, que es la parte de la gestión antisoborno. Por ello voy a hacer un énfasis con un enfoque global, ¿vale, señores? Para que por favor estén muy atentos porque nos vamos a dar cuenta que finalmente esta estructura de alto nivel nos permite integrar diferentes sistemas porque el enfoque es muy similar, adicional la estructura de los debes pues es la misma. A nivel del 10.2.1 básicamente vamos a encontrar en una visión global todo lo que es la reacción ante no conformidades que nosotros como organización debemos plantear y específicamente en lo que respecta a seguridad de la información y a la parte de seguridad y salud en el trabajo, pues, y gestión antisoborno, hace un énfasis por allí, y ya lo vamos a ver, en lo que respecta a la gestión de incidentes. ¿Vale? También allí, pues, en el 10.2.2 nos habla de que como organización debemos hacer una evaluación de las necesidades de acciones correctivas, ¿no? De esas acciones que podrían eliminar la causa raíz de esa desviación. Luego vamos a hablar, o mejor, en la norma nos habla de la implementación de esas acciones, qué requisitos debería tener, y la revisión de la eficacia. Con ese componente o con esos aspectos a considerar, pues vamos a entrar un poco más en detalle. Antes, y como es de costumbre, siempre suelo dejarles como una reflexión, ¿no? El día de hoy quiero iniciar con que siempre debemos conocer muy bien de lo que estamos hablando y por ello he querido primero que tengamos muy claro algunos términos y definiciones. Estos términos y definiciones los he tomado de la norma, o estar como fuente, la norma ISO 9000 en su versión 2015 y están relacionados con toda la parte de gestión de no conformidades, o mejor, de no conformidades y acciones correctivas. Entonces, para la ISO 9000
no conformidad es el incumplimiento a un requisito establecido. Y ojo con esa parte, ¿no? Eh, Recuerden que existen dos tipos de requisito, o mejor, tres tipos de requisito, a modo general. Está el requisito de la norma, ¿cierto? Que es el que encontramos con el debe. Tenemos el requisito que nosotros como organización hemos definido. ¿Quién muchas veces es el que finalmente le da ese toque principal a los requisitos del sistema? Pues nosotros como organización. ¿Dónde están condensados esos requisitos, señores? En los documentos que ustedes redactan, escriben día a día. Y tenemos otros tipos de requisitos, por ejemplo, los de legales, de contractuales, de partes interesadas, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo ese precedente, importante saber que una no conformidad es la desviación de algún requisito de ese tipo. Porque es importante conocer estos conceptos para saber cuándo realmente sí es una no conformidad o cuándo realmente estamos hablando de una acción correctiva, que eso también es bien importante. Aquí tenemos acción correctiva. Acción correctiva es una acción para eliminar la causa de una no conformidad. Y la causa de una no conformidad no es otra cosa que la causa raíz o lo que está provocando. Entonces, ojo, porque una cosa es corrección y otra cosa es acción correctiva. Ya vamos a ver qué es corrección y al final hacemos el análisis de diferencia. Estos son aspectos que deben estar claros al momento de diseñar, implementar o desarrollar cualquier tipo de actividad en nuestros sistemas de gestión. Acción preventiva es una acción para eliminar la causa de una posible no conformidad y corrección es la acción para eliminar una no conformidad detectada. En pocas palabras, señores, modo de resumen y quiero que mentalmente lo pongan en un paralelo. La corrección es la acción inmediata que yo ejecuto para solucionar una desviación. O sea, es la solución paliativa, por decirlo así, es la solución de momento. Pero la acción correctiva es la acción para eliminar la causa raíz para que esa no conformidad no se vuelva a repetir. Entonces es muy importante que tengan ese concepto súper claro. Para muchos que están aquí, que son expertos en sistemas de gestión, esto es súper claro, pero para los que quizás no, pues dejarles esa retroalimentación. Y mejora continua, pues es la actividad recurrente. ¿Ok? Recurrente. Entonces está muy dado con el mantenimiento de nuestro sistema de gestión y con oportunidades de mejora. Teniendo esto claro, pues vamos a hablar un poco acerca de aquellos aspectos comunes que estamos encontrando en este numeral 10.2 en las normas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud, seguridad de la información y gestión antisoborno. La primera de ellas es la identificación y reacción. Como compañía, la norma nos dice, identifique y reaccione, no identifique y haga caso omiso. Ojo con eso. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en la identificación? Entonces, primero que debo identificar tanto no conformidades como incidentes. Recuerden, incidentes, si estamos hablando de seguridad de la información, si estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, si estamos hablando de gestión antisoborno, puntualmente en el 10.2 nos hace énfasis en ese aspecto, ¿cierto? En los demás puntos, en las demás normas, pues también nos habla de no conformidades y tomar acciones inmediatas para controlarlas y corregirlas. Entonces, acciones inmediatas, ¿a qué le suena? Lo que acabamos de ver, corrección, corrija y haga una acción correctiva para que esto no le vuelva a ocurrir. Evaluar la necesidad de acciones correctivas. Entonces, yo ya me adelanté ahí. En la primera nos dice, tome acciones, o sea, haga correcciones. Aquí ya nos dice, evalúe si esa corrección, o mejor, esa situación requiere que se planteen acciones correctivas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues oye, haga un análisis de causa raíz y determine, ojo, aspecto clave,
la probabilidad de recurrencia de situaciones similares. Muchas veces un insumo supremamente relevante es, bueno, ¿y esto qué tanto se me repite? ¿Qué tanto, eh, eh, digamos, hace parte del día a día? ¿Es un caso fortuito o es algo que todos los días nos está pasando y nos estamos quedando siendo bomberos? Si saben qué es el término bombero, ¿verdad? El bombero es aquel, y por estos días, sobre todo aquí en Colombia, está muy de moda con las temperaturas altas. El bombero es el que va y apaga los incendios. Entonces la corrección, en el buen sentido de la palabra, viene siendo la acción del bombero, ¿cierto? Quiere decir, y apagar el incendio. Pero no estamos eliminando la causa que provocó el incendio, ¿sí? Entonces, que quizás muchas veces no es tan fácil encontrar. Por eso, en ese análisis de causa raíz encontramos algunas metodologías y demás. Una vez tenemos esas acciones correctivas, o mejor, ese análisis de causa raíz, pues implementemos esas acciones correctivas para, ojo que el término que estoy usando es diferente, acciones correctivas, no correcciones, acciones correctivas para eliminar la causa raíz. Revise su eficacia. ¿Cómo verifico, y ustedes, señores asistentes, cómo creen que verificamos la eficacia de una acción correctiva? Y ojo que muchas veces traslapamos estos conceptos y en la revisión de la eficacia encontramos que dice, sí, fueron eficaces las acciones, sí, se ejecutaron al 100%. ¿Ustedes qué consideran? Me pueden dejar el comentario en el chat. ¿Eso es revisar eficacia? ¿Qué opinan? Pues en la experiencia y según las definiciones y términos de norma, la revisión de la eficacia, pues básicamente es verificar que estas acciones o básicamente hayan permitido eliminar esa causa raíz que me materializa la no conformidad o la desviación. En pocas palabras, que la desviación no se vuelva a presentar. Entonces, si ustedes todas las veces que van a una auditoría encuentran que, por ejemplo, las personas no están cumpliendo con o no están usando los elementos de protección personal, plantean sus acciones correctivas, pero regresan a la siguiente auditoría y vuelven y encuentran lo mismo, ¿consideran que las acciones han sido eficaces? ¿Ustedes qué opinan? Entonces, ahí sí toma sentido real el desgastarnos en hacer estos análisis de causa y que realmente estemos apuntando a lo que realmente valga la redundancia, perdónenme la muletilla, y es que nos esté afectando como organización, como cultura de sistema de gestión. Y por último, nos dice la norma, oye, documente y registre, ¿cierto? Tanto las desviaciones como las acciones y las evidencias de implementación. Entonces, todo esto finalmente resume, esto se ve muy sencillo allí, pero en la vida real, en la práctica, pues tenemos muchos desafíos, ¿no? Y por eso es que Kantan Software también nos ofrece algunas herramientas y demás para quizás automatizar un poco este proceso, pero pues ya lo vamos a ir viendo. Aquí he querido traerles también a colección algunos aspectos específicos de lo que nos habla este apartado de no conformidades y acciones correctivas en el alcance de las normas que estamos viendo el día de hoy, señores. A nivel de 9001 nos habla por allí que debemos tener en cuenta o debemos considerar al momento de, o como posibles fuentes de no conformidades, pues lo relacionado con las quejas de los clientes, ¿cierto? Y todo lo relacionado con pues la revisión y planificación del sistema de gestión. A nivel de lo que es ISO 14001, medio ambiente, nos habla de abordar las consecuencias ambientales adversas ocasionadas. O sea, aquí va un poco más allá
y aquí hago un pequeño paréntesis, bueno, gran paréntesis. La norma nos dice, identifique y reaccione. Entonces, ¿qué ocurre en un ámbito ambiental? Tenemos un tubo madre que transporta crudo, transporta petróleo. Por alguna falla en el mantenimiento, pues, o una fuga, contaminamos una fuente hídrica. La corrección, pues hicimos pues la recolección, ¿cierto? Hicimos todo el tema de filtrado, barreras, todo el procedimiento de incidente lo aplicamos. Perfecto, hicimos la corrección. Puede que hagamos un análisis causal e identifiquemos las acciones correctivas, pero aquí dice, aborde las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Entonces, temas, aspectos legales, indemnizaciones y demás, que están trayendo estos o la generación de estas adversidades en lo que respecta al ambiente, llámese a las personas, llámese a los recursos naturales. Entonces tiene un componente mucho más amplio e interesante, ¿no? Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Entonces, los requisitos legales también entran y pienso que eso debería ser transversal, pero vemos que algunas normas nos hablan muy puntualmente de algunos aspectos. A nivel de seguridad y salud en el trabajo, nos hace énfasis en que tenemos que hablar de incidentes, casi accidentes, ¿cierto? Que allí adicional en esa norma, este término de accidente e incidente lo reúne o lo consolida en uno que se llama incidentes, o sea, los casi y el incidente como tal, o el accidente. Participación y consulta de los trabajadores en la identificación de acciones correctivas, ¿cierto? A nivel de ISO 27001, evaluar y gestionar los riesgos relacionados con seguridad de la información. Por allá nos habla de que incorporemos dentro de toda la parte de la gestión de riesgos de seguridad de la información, pues como fuente, y pues lo sabemos que nos puede generar desviaciones o no conformidades. Aquí algo importante y que a nivel, ya es que se toca el término de riesgos, ¿no? Muchas veces identificamos los riesgos, tenemos una matriz muy hermosa, muy linda, diversidad de colores, que usted, sí, unas fórmulas espectaculares, pero no tenemos claro cuando el auditor nos pregunta, oye, ¿cuántos de los riesgos se materializaron? ¿Cuántos riesgos cambiaron de nivel de una revisión o de una medición a otra? Y de esos que se materializaron, ¿cuántos, cierto? ¿O qué acciones correctivas has planteado? Entonces, mire cómo conecta la gestión de riesgos con la parte de no conformidades y allí muchas veces nos quedamos cortos porque eh, nos quedamos en la identificación, valoración, inclusive planes de tratamiento, pero finalmente no verificamos la eficacia y en función de plantear unas posibles acciones correctivas. Entonces, ojo con esa parte. Incluir vulnerabilidades y fallos de seguridad en el análisis de causa raíz, digamos a modo de recomendación. Y a nivel de 37001 aborda un término interesante que son los incidentes relacionados con sobornos. Ojo, señores, para las organizaciones que tienen implementada esta parte, porque tiene un componente legal grande. Y la norma nos dice, repórtelos, documentelos y ojo, notifique a las autoridades pertinentes. Entonces no nos podemos quedar con eso muchas veces y darle un manejo tan interno porque eh, debemos, o lo que nos invita la norma es a darle un manejo transparente, reportarlos y plantear las acciones correctivas al lugar. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar un poco, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, que nos pide la norma, pues quiero llevarlos a el manejo de un proceso unificado en función de lo que es la gestión de no conformidades y acciones correctivas. Es por ello que hablamos de una detección y reporte de no conformidades.
en un proceso unificado aplicable a todas las áreas del sistema integrado de gestión. Evaluación de una causa raíz, uso de un análisis de causa raíz adaptable para cada norma. O sea, ¿qué quiere decir? Trabajemos una sola metodología, no que el de seguridad y salud está trabajando una, que el de calidad otro, que el de ambiente otro. No, hablemos un mismo lenguaje. Finalmente las metodologías ustedes las pueden adaptar y las pueden hacer que generen un mismo efecto dependiendo del enfoque. Finalmente es la manera como yo ejecuto la metodología, como yo o los temas que voy tratando, pero de fondo la metodología es la misma. Desarrollo e implementación de acciones correctivas y aquí, ojo, documentadas de manera centralizada. Allí muchas veces el tener o el contar con herramientas informáticas o tecnológicas nos van a ayudar a que podamos tener esta información centralizada y que sea de mucha utilidad toda vez que tenemos o garantizamos un acceso oportuno, podemos garantizar que salvaguardamos el sitio en donde se encuentra almacenada y pues esto finalmente lo que vimos hace 8 días en la gestión documental es lo que debemos garantizar nosotros como líderes del sistema. Monitoreo y evaluación de la eficacia, entonces, ¿cómo lo logramos? Indicadores de desempeño para evaluar la efectividad del sistema integrado. O sea, finalmente aquí evaluamos una efectividad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Los indicadores, finalmente, los indicadores de resultados son los que nos van a definir si estamos o no en el camino correcto respecto a todas las acciones o controles operacionales que hemos implementado. Y por supuesto, trabajar en la mejora continua y en la documentación. Actualizar el sistema integrado y comunicar pues todo lo que son las lecciones aprendidas. Esto, ¿cómo manejaríamos un proceso unificado? ¿Cierto? Para dar cumplimiento a este numeral 10.2. ¿Qué beneficios tendríamos? Pues una reducción en la materialización o en los mismos riesgos en sí que se puedan estar presentando, ¿verdad? Generar una eficiencia operativa, optimización de recursos y reducción de esfuerzos duplicados. Este punto es muy común de que cuando quizás no trabajamos en un enfoque realmente a procesos, en un enfoque integrado, pues manejamos islas a nivel de la organización y esto puede ocurrir que los recursos pues no sean optimizados al 100% porque pues no se trabaja centralizadamente. Cumplimiento normativo, aseguramos este cumplimiento y por supuesto promovemos esa mejora continua a partir de la identificación de oportunidades que se van presentando. Muy bien. Hablando ya en un término un poco práctico, yo quiero entrar muy temprano a la práctica porque hay bastante material, ¿no?, para ver el día de hoy. Como es de costumbre, siempre les suelo decir el qué debemos considerar y el cómo lo podemos implementar. Entonces, a modo resumen de lo que hemos visto. Ejemplo, aspecto a considerar. Identificación de no conformidad. La norma nos dice, identifiquemos. ¿Qué recomendación a nivel de implementación? Pues capacitemos a nuestro personal en la identificación y reporte de no conformidades. Apoyémonos en la tecnología, ¿verdad? Dotemos de herramientas que estén disponibles allí en todo momento. Códigos QR que simplemente puede escanear y puede hacer el reporte, ¿cierto? Saber en este caso dónde están disponibles o dónde lo podemos reportar, cuándo se debería reportar, ¿sí? Cómo reportar. Entonces, importante, porque finalmente esto tiene que hacer parte del día a día de las operaciones y ya nos vamos a dar cuenta porque el gestionar las no conformidades es el resultado de, pero el éxito está en la capacidad
como líderes de sistema tengamos en que ese reporte o esa identificación de esas desviaciones esté inmerso en la operación del día a día. O sea, que no tengamos necesariamente que ir a una auditoría, sino que la misma operación lleve a que podamos hacer un reporte y, ¿por qué no?, poderlo hacer de manera automatizada. Un ejemplo práctico entonces de un reporte: inconsistencias en la validación de datos de clientes detectadas en una auditoría interna. Esto es para el caso práctico de una empresa de servicios financieros. Aspecto a considerar: evaluación de las causas. Entonces, pues utilicemos una metodología, ¿cierto? Recordemos lo que hablamos hace un momento, una metodología que pueda adaptar fácilmente a los diferentes sistemas, que no tenga que tener una metodología para cada sistema de gestión, que en lo posible la tenga que integrar, o mejor, que la pueda integrar. Pueden ocurrir situaciones muy particulares de acuerdo al contexto del negocio y demás, pero en la mayoría de los casos es posible integrar. Un ejemplo práctico de evaluación de causa: entonces una causa raíz como para la situación encontrada pues fue la falta de capacitación y claridad en instrucciones de manuales y procedimientos. Y aquí quiero que se fijen en algo, y ustedes como con un ojo de implementadores de sistema observen cuál fue la desviación: una inconsistencia en la validación de datos del cliente. Pero mire, la causa raíz está asociada con un tema de formación. ¿Observan? O mejor, la causa raíz está relacionada con un tema de formación. Ahora, ejemplo, ¿quién debería hacer a quién se le reporta la no conformidad por la inconsistencia en la validación de los datos? Por ejemplo, al área de servicio. Pero ¿quién va a terminar implementando la acción correctiva, por ejemplo, de un tema de formación? ¿Quién consideran ustedes? El área, por ejemplo, de talento humano, que tenga la parte de formación. Entonces, mire cómo no necesariamente la acción para eliminar una causa raíz está en manos del proceso al cual se le levantó la desviación. No sé si ahí me hago entender, pero eso es una parte clave, porque manejamos ¿cómo se diría? Un estigma, una predisposición como líderes de proceso, de que, es que me están levantando la no conformidad, es a mi proceso. Y no es así, porque mire que muchas veces el problema no lo tienes ahí, el problema viene de otro lado, y ahí está la astucia para poderlo identificar. Acciones correctivas. Entonces, dentro de las acciones correctivas, una recomendación está en que esas acciones, como diría un profesor de la universidad que tuve, por amor a Dios, estén relacionadas con la causa raíz. No generen acciones correctivas fuera del lugar de la causa raíz identificada. Muchas veces se encuentra causa raíz, no se tiene documentado, o el procedimiento de X, o sea, algo así, procedimiento de no conformidad no se tiene documentado. Acción correctiva: realizar taller de toma de conciencia al personal para... Oye, una cosa no tiene nada que ver con la otra, o no está directamente relacionada. Entonces, ojo que ahí tiene que haber absoluta coherencia. Monitoreo y revisión. Entonces, seguimiento mediante auditorías mensuales, ¿cierto? Disminución significativa de las no conformidades. Entonces, es el ejemplo práctico. Todo esto pues debemos comunicarlo y documentarlo. Eso, por supuesto, a nivel de recomendación e implementación. Entonces, crear un sistema de documentación centralizado, y como resultante, a nivel del caso práctico, pues es una base de datos compartida para no conformidades y acciones correctivas. Eso, pues en lo que respecta, digamos, aquí tenemos mucha tela para cortar, pero sí que les he dejado algunos tips interesantes, señores, que son
aspectos que ustedes adquieren durante la experiencia porque son retos que viven en su día a día. ¿O quién de ustedes no ha tenido dificultad para lograr que se hagan análisis de causa que realmente den con causa raíz que generen o aporten un valor? No es fácil transmitirle a las personas o a los líderes de proceso, a quienes participan, cómo hacer un análisis de causa realmente efectivo. No es sencillo. Entonces, todas estas situaciones uno las entiende porque pues es lo que vive en el día a día. Para ello, pues vamos a tener la posibilidad de encontrar herramientas o soluciones que nos van a permitir o nos van a guiar en el proceso para que esta tarea sea mucho más eficiente, mucho más efectiva y mucho más sencilla. ¿Qué tal si hacemos un análisis de causa a un solo clic? ¿O qué tal si seguimos con nuestro método tradicional y tenemos que hacer un análisis de causa con 10 personas al lado, explicarles la metodología, trabajar 4, 5 horas, 6 horas, porque no es fácil, no es sencillo? Quienes administran empresas grandes saben, o empresas pequeñas, pues igual saben que esto no es sencillo. Entonces muchas veces se omite hacer el reporte porque no hay tiempo para gestionarlas. O quizás hacemos y hacemos y hacemos acciones correctivas, pero seguimos incumpliendo, seguimos cayendo en la misma situación. Es por ello que pues les presento a Kantan Software para los que no lo conocen. Kantan Software es una solución que se encuentra en la nube, que quiere decir que con un usuario y contraseña, tan solo escribiendo login Kantan Software, yo voy a poder acceder con acceso a internet desde cualquier parte del mundo. Una vez ingreso, pues es una plataforma altamente interactiva e intuitiva en donde va a generar una guía o una orientación en la implementación de los numerales o la estructura de alto nivel de las normas ISO. Primero vamos a tener un menú con las diferentes opciones o herramientas como consultar una agenda de actividades, hacer inventarios de elementos de protección, inventarios, de equipos, maquinaria, control de accesos, contar con un business intelligence para lo que respecta a todos los datos o a la analítica de datos, ver aspectos del contexto, liderazgo, planificación, soporte, operaciones o control operacional, evaluación del desempeño y la parte de mejora. Adicional a todo esto, contamos con un río en donde el río tiene un significado, señores. El río va llevando, si observan, por el proceso de implementación. Va llevando desde una planeación, es por eso que ustedes encuentran aquí aplicaciones con accesos directos. Si observamos, aquí se me genera una manito que si yo doy clic, lo que me va a llevar es al módulo de análisis del contexto. Si quiero regresar, simplemente doy clic acá en el logo de Kantan y ya estoy nuevamente en el inicio. Miren que lo hago en solo clic. Y pues esta es una de las aplicaciones del planear del sistema de gestión. Entonces él me va llevando, señores, paso a paso, me da muchas herramientas. Kantan es una caja de herramientas para el diseño e implementación de sistemas de gestión que ustedes pueden tener disponible. Luego me habla un poco del hacer, ¿cierto? De esa parte de recursos, de control operacional. Por aquí tengo gestión de proveedores, tengo plan de control operacional, ¿cierto? En donde yo simplemente si accedo, pues voy a poder, por ejemplo, tener acceso a las inspecciones, ¿sí? O hacer una planificación de inspecciones de control operacional. Si sigo bajando un poco, voy a encontrar por aquí en la parte final ya todo lo que es el capítulo número 9, que es toda la parte de seguimiento y medición, auditoría, revisión por la dirección. Y si voy al final, observemos que encontramos el punto clave del sistema de gestión, que es la mejora continua, y por supuesto aquí, entonces vamos a encontrar todo lo que es
gestión de no conformidades, oportunidades de mejora y por supuesto por aquí también la gestión de incidentes. En ese orden de ideas tenemos una serie de herramientas o opciones que Kantan Software nos va a ir orientando. Recuerden que este es un software preconfigurado que ya trae una configuración previa. Ahora bien, no bastando con ello, pues también apoyados en la inteligencia artificial o en los aspectos de última tecnología, nos ofrece varios componentes. Uno de ellos que me encanta es Cantana. Les presento a Cantana. Vamos a saludar a Cantana. Entonces, vamos a saludar a Cantana. Porque Cantana se va convirtiendo como en ese asistente que yo o tú como líder de sistema puede tener para ir gestionando el día a día. Mira que ya lo saludé, aquí me dice hola, ¿en qué te puedo asistir hoy? Entonces Cantana nos va a asistir. Hoy vamos a hablar de no conformidades. Entonces preguntémosle algo a Cantana. ¿Qué debería tener en cuenta para gestionar las no conformidades? No sé, estoy allí como tratando de que Cantana me dé una luz porque quizás no lo tengo muy claro, no pude asistir al workshop con Julio César y demás, entonces quiero que Cantana me dé una luz en el camino. Entonces, para gestionar no conformidades en Kantan es fundamental llevar a cabo los siguientes pasos. Documentar la no conformidad, registrarla, realizar un análisis de causa, planificar acciones correctivas, verificar su eficacia. Kantan facilita este proceso. Bueno, ¿dónde puedo registrar una no conformidad? Perfecto. Entonces, allí Cantana nos va a, primero nos dice qué debemos tener en cuenta, ¿cierto? Y ahora nos dice iniciar cantar, perfecto. Aquí nos habla de que también podemos registrar salidas no conformes. Y pues nos va a ir dando ese paso a paso que nos va a ayudar en nuestra tarea. Pero ahora bien, ya tenemos una visión, ya tenemos ese escenario que nos ha brindado Cantana para gestionar nuestras no conformidades. Pero antes de llegar a la no conformidad, recuerden que yo les hablaba que la no conformidad es el resultado de. ¿Por qué? Porque la clave del éxito, más que venir aquí a mostrarles un módulo de reporte de no conformidades, que es algo que ya sucedió, señores. La clave del éxito es cómo Kantan Software nos permite incorporarnos en las operaciones de tal manera de que los usuarios a un solo clic puedan levantar hallazgos y capturamos ese dato directamente en la operación. Observen. Entonces, lo primero, paso número 1, definamos posibles fuentes en donde se pueden registrar no conformidades. En una auditoría, por el incumplimiento de un indicador, por una inspección en terreno, por un incumplimiento legal, por la materialización de un riesgo. Tenemos muchas. Mostremos alguna de ellas. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con auditorías. Entonces, arranco desde acá para que vean cómo se engrana un elemento con el otro. Tenemos un plan. Cuando implementamos un plan, ¿qué pasa con el plan? ¿Qué pueden salir? ¿Cierto? Los resultados de auditoría. ¿Cuáles son los posibles resultados de auditoría? Pues una no conformidad, una oportunidad de mejora, aspectos positivos, ¿cierto? Estamos hablando de no conformidades. Entonces, Kantan Software, dentro de su módulo de plan de auditoría, ofrece la posibilidad de manera automatizada, ¿cierto? Poder, en esta opción de relacionar, hacer el levantamiento de una no conformidad directamente desde la ejecución de la auditoría. No sé si me hago entender.
Entonces, esto va a generar un vínculo a nivel de registro, pero adicional, el plus es que el auditor no se tiene que salir. El auditor desde el mismo módulo lo puede registrar. Entonces, vamos a hacerlo. Tengo la sede, selecciono. Esto que ustedes ven acá es el formulario de reporte de una no conformidad, pero lo estoy haciendo desde auditorías. Mucho más práctico. Aquí la entidad o el proceso, el que voy a generar, en este caso, por ejemplo, el proceso de compras, vamos a inventarnos aquí una no conformidad y de paso vemos un poco de numerales y demás, que también es interesante. Entonces vamos a decir que tenemos una no conformidad asociada con el tema de provisión y suministro. Entonces, aquí tenemos, el sistema nos permite escoger la norma. Y una vez escojo la norma, el sistema me muestra todos los numerales de la norma. Miren cómo me gestiona el conocimiento. Entonces yo no tengo que estar consultando la norma aparte. Aquí la tengo, señor. Entonces voy a mirar dónde me habla de proveedores. Ah, pues me habla en el numeral 8.4. Digamos que el incumplimiento lo puedo sacar porque no se tiene información documentada puntualmente del seguimiento al desempeño y demás, pero vamos a decir que es todo el numeral 8.4. Entonces, aquí selecciono el numeral tal cual como lo tiene la norma. La fecha de la identificación, hoy. Origen, fuente, esto es una auditoría interna. La descripción del hallazgo, aquí pueden ustedes generar diferentes formas de redacción. Yo utilizo una que la suelo llamar muy sencilla, que me la enseñó un profesor al cual aprecio mucho, que es el A más B. A más B es básicamente la descripción del hallazgo y el B es el requisito incumplido. Es una estructura mental al momento de redactar. Entonces, por ejemplo, se evidencia ausencia, por ejemplo, de información documentada, o información documentada, se evidencia ausencia de información, se observa, no se evidencia, no, pongamos acá, se observa ausencia de información documentada como evidencia de seguimiento, por ejemplo, al desempeño de los proveedores. Aquí está el A, ahora viene el B, punto y coma. Entonces es el requisito incumplido, contraviniendo lo establecido en el numeral 8.4 de la norma ISO 9001 en su versión 2015. Miren qué chulo, ¿no? Ahí vamos aprendiendo aquí de todo un poco. Redacción de hallazgos y demás. Por eso los invitamos a que no se pierdan nuestros workshops. Norma, entonces es la norma 9001, ¿cierto? En su versión 2015. Y aquí el numeral, el 8.4. Digamos que lo estamos levantando todos. Aquí sí tengo alguna evidencia y demás y le damos a aceptar. ¿Qué hemos hecho aquí, señores? Desde una auditoría, levantar un hallazgo. ¿Quién, en este caso, el responsable del análisis de causa es el señor Rubén? ¿Qué fecha tiene prevista el señor Rubén? Él es el líder del proceso de compras. Ahí le hemos puesto una fecha y lo podemos notificar. Utilitarios que brinda Cantan Software para que estemos interactuando de manera conjunta. Aquí tenemos, mire que estamos en el plan, pero si bajo, aquí ya me ha quedado redactado el hallazgo. Y a un solo clic, señores, puedo navegar de un módulo a otro y observen, en la parte superior me queda relacionado el plan de auditoría. Y si quiero ir a darle tratamiento, simplemente le digo ir a mejora continua y puedo navegar. Ahora, observemos, este es el código 746. Ya por acá me llegó la notificación. Si yo duplico y accediera desde el módulo de mejora continua y accediera a no conformidades, voy a tener
que allí también podría consultar. Por acá tengo, mira, el 746, o sea, es, digamos que navego e interactúo entre un módulo u otro y no estoy siendo ni siquiera consciente de ello, ¿no? Aquí yo tengo, en este caso, pues, que se ha levantado el hallazgo, el sistema me genera una codificación única, ¿cierto? Perdón, por acá del hallazgo, una fecha en que se registró, lo que es el módulo de no conformidades o acciones correctivas, pues tiene una serie de fases, dentro de ellas la identificación. ¿Recuerdan lo que nos pedía la norma? Pues aquí le estamos cumpliendo, señores. Estamos diciendo el sistema relacionado, la fecha, el origen, la descripción y el numeral, los numerales afectados, el proceso involucrado. Y ahora vamos a la etapa de la del análisis de causa y acciones correctivas. Les quiero lanzar una pregunta que me respondan en el chat, por favor. Denme un estimado de tiempo que ustedes tengan para hacer un buen análisis de causa. ¿Cuánto consideran ustedes que les depara hoy día hacer un buen análisis de causa? Hablemos en horas. Escríbame por favor en el chat. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto les puede llegar a tardar? Tiempo promedio. Hablemos. No sé si alguien por favor se atreve en el chat. Estoy revisando. No veo nadie que escriba por ahí en el chat. A ver, ¿quién nos dice por acá? ¿Cuánto tiempo les puede llegar a tardar en hacer un análisis de causa? ¿Nadie? ¿Ninguno? Sí, Julito, Recuerden. ahí nos están ¿Sí? contestando. Ok, ¿tú Dice me puedes leer? Es Adriana, que no los claro que puedo sí, ver. te apoyo. Dice, entre 2 a 6 horas, dependiendo del hallazgo, nos comenta Adriana. Miriam Ok, nos dice que entre 1 a 2 horas. Jamie, 36 horas. Rafael, entre 7 y 8 horas. Irene, 3 o más horas. perfecto. Muy bien, ya tenemos una entrada, ¿no? Ok, señores, pues les voy a mostrar una maravilla. Vamos a hacer el análisis de causa con Kantan Software y vamos a ver cronómetro en cero. Vamos a hacer el análisis de causa. A la 1, a las 2, a las 3. Voy a dar clic. Inició. Vamos a ver las 36 horas, las 8 horas, en cuánto tiempo se va a convertir. Llevamos unos segundos, ¿cierto? Más o menos 10 segundos. El sistema está pensando, está haciendo la tarea por nosotros, ¿cierto? Está trabajando. Estamos haciendo un ejercicio supremamente interesante en donde vamos a ver qué tanto puede llegar a ser la eficiencia de este trabajo, en este caso utilizando una herramienta que nos ofrece Kantan Software. Allí sigue trabajando. Perfecto, ha terminado. Esto, ¿cuántos segundos hemos tardado, Joana? ¿15? ¿20 segundos? Yo creo que Más o 15 más o menos. menos. Más Hasta o menos menos, 15. podría ¿Qué decir. opinan ustedes, señores? Ahora vamos a ver la calidad del resultado, ¿no? Porque pues eso depende. Entonces lo primero es que ya nos da una estructura, señores. Análisis de causa raíz. Aquí nos dice, nos pone la descripción del hallazgo. Entonces se observa ausencia de información documentada como evidencia del seguimiento al desempeño de los proveedores contraviniendo tal cual. ¿Eso de dónde lo ha tomado? De lo que yo acabo de escribir. O sea, no nos está inventando, nos está hablando de algo real. Ahora, como yo solo le di este contexto, pues él me responde en función al contexto que yo le haya dado. Entonces él me dice aquí, mano de obra, falta de capacitación del personal encargado de la documentación, herramientas informáticas inadecuadas para el seguimiento del registro, falla de formatos estandarizados para el seguimiento de proveedores. Mire que me está dando a nivel de un Ishikawa, porque me está hablando de un Ishikawa, probabilidades. ¿Cuándo van a ser más finas o menos finas esas probabilidades? Cuando nosotros le ampliemos el contexto, y ya lo vamos a ver. Medio ambiente, falta de cultura organizacional en la importancia del seguimiento documental. Ojo, interesante. Procedimiento obsoleto, inexistente. Perfecto.
Y sigue con los 5 por qué, nos da otra metodología, pero vamos a hacer algo más interesante, señores. Vamos a trabajar algo más interesante. Vamos a ampliarle ese contexto. Vamos a decirle, oye, tenemos un poco más de información. Mire que finalmente ella ha trabajado en función de lo que yo he escrito, pero yo le puedo especificar. Entonces le voy a decir aquí, aspectos a considerar. Entonces le vamos a decir, contamos con procedimiento documentado en donde exige la realización de evaluaciones al desempeño del proveedor. O sea, le estamos diciendo, no te nos vayas por ahí porque sí que lo tenemos. Opción número 2, por ejemplo, otro aspecto, al auditar encontramos algunos registros del año anterior, pero del presente año no se observa registro alguno. Yo podría seguir alimentando esta descripción del hallazgo para hacerla más precisa, para darle más contexto. Y allí es donde se genera el verdadero poder de esto. Y no es que la inteligencia artificial nos va a quitar nuestro trabajo. Es que si la sabemos dominar va a ser el trabajo por nosotros, señores. Y para ello Kantan Software pues va a volver a hacer el trabajo. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Mire que nos estamos dando el lujo de hacer un análisis causal en un workshop con participantes con un tiempo limitado de hora y media, porque Joana no le gusta dejarme hablar mucho porque hablo mucho, entonces Joana me limita el tiempo y es por eso que pues no tengo mucho tiempo y tengo que apoyarme en Kantan Software para poderles dar a ustedes una charla o mejor compartir con ustedes estas experiencias en lo que es no conformidades y acciones correctivas. Entonces él está volviendo a analizar la información que le acabamos de dar, señoras y señores, y vamos a ver si nos continúa diciendo lo mismo o si a partir de ese contexto que ya le acabamos de dar nos cambia un poco la versión. Entonces, ok, mire que en Ichikawa entonces dice, maquinaria de equipo, ya nos dice no aplica, ya que no existen equipos involucrados directamente en el proceso de evaluación de proveedores. Mire que ya él comienza a trabajar. Metodología, procedimiento documentado, pero no ejecutado. Mire que ya cambió. Mano de obra, responsable de seguimiento no cumplen sus funciones. Mire que ya es un tema con un enfoque muy diferente. Falta de capacitación sobre la importancia de la documentación. Ahí sí la trabaja. Material, no aplica directamente. Medio ambiente, falta de supervisión y auditorías internas. Falta de un sistema de recordatorios para el seguimiento a proveedores. Mire, es interesantísimo. Interesantísimo aplicándolo a la vida real, ¿no? 5 porqués. Entonces, ¿por qué no hay un registro del seguimiento de desempeño en proveedores? Porque no se ha realizado un seguimiento durante el presente año. ¿Por qué no se ha realizado un seguimiento? Porque los responsables no han llevado a cabo sus funciones. ¿Por qué? Porque no están plenamente conscientes de la importancia de documentar. ¿Por qué? Porque no han recibido una capacitación adecuada. ¿Por qué? Porque no existe un programa de capacitación formal y regular sobre la documentación de seguimiento. Entonces, mire que él nos da, pero finalmente nosotros como líderes somos los que decimos sí, me suena, no me suena, pero sí hay un factor clave de éxito, es el contexto que yo le estoy dando. Para ampliar todo esto que estamos hablando y cómo la IA se convierte en una herramienta para apoyar el diseño e implementación de los sistemas de gestión, los invitamos a nuestros live training que se generarán con nuestra Escuela Europea de Excelencia, que tendrán cobertura en el mes de octubre.
Ahí les dejo ese dato. Allí vamos a ampliar y vamos a dar un poco de estos tips para que ustedes lo tengan muy presente. Acción correctiva propuesta. Entonces dice, establecer un programa de capacitación regular para todos los responsables de seguimiento al desempeño de proveedores, descripción, desarrolle e implemente un sistema automatizado de recordatorios para asegurar que los responsables de evaluación de proveedores reciban notificaciones periódicas. Interesantísimo. Establecer un programa de auditorías internas trimestrales para asegurar la conformidad de evaluación. O sea, no esperemos a un año, sino que hagamos continuamente auditorías. Revisar y actualizar un procedimiento documentado de la evaluación de proveedores para incluir nuevas medidas de control y seguimiento. Excelente. Nombre de la acción, implementación del programa de capacitación regular sobre documentación, implementación de un sistema de recordatorios automatizados, auditorías internas regulares, revisión y actualización del procedimiento documentado. Miren, nos está dando el plan de acción. Controles, puedo implementar controles, entonces no solamente me dice el plan de acción, sino que qué controles operacionales puedo tener. Implementar citación de auditorías internas trimestrales, programa de capacitación, desarrollo del sistema de recordatorios. O sea, estos son los controles asociados a esta acción, que estos controles divinamente pueden ir a un plan de tratamiento de riesgos. Genial. Ahora, con esto, el sistema me dice, oye Julio, ¿tienes suficiente o quieres complementarlo? Si quieres complementarlo, yo le puedo decir sí, y él me dice, claro, aquí te ofrezco 5 porqués, espina de pescado, lluvia de ideas o otro. Si le digo 5 porqué, entonces el sistema me permite que yo ponga un porqué, 2 porqué, o sea, puede hacer mi propio porqué. O también poner la espina de pescado, ¿cierto? Donde pongo el problema y aquí a nivel de entorno, máquina, hombre, o una lluvia de ideas, me da aquí un editor de texto, o otro me dice, no, pues no pasa nada, si no está ahí, adjúntame el análisis que tú hayas realizado. Y ya, adjunto, busco en mis archivos y lo pongo. O sencillamente yo le digo, no, me basta con esto, voy a decir que esta, por ejemplo, es mi causa raíz. Voy a hacerle caso a Cantán y aquí ocurre algo interesante y es como el sistema también hace que no cometamos errores. Por ejemplo, si yo le digo verificar eficacia, él me dice tienes acciones pendientes, o sea, si yo no ejecuto las acciones, no puedo verificar eficacia. Entonces, yo primero tengo que generar mis acciones. Entonces, por acá tengo las acciones. Vamos a anotar una. Por ejemplo, implementación de un sistema de recordatorios automatizados. Esa me pareció genial. Esto no venía preparado, se lo he lanzado de momento, ¿no? A Cantán. Aquí tengo el sistema de recordatorios, fecha de cumplimiento y el responsable, que sería, por ejemplo, el señor Juan Pablo. Persona que aprecio mucho, Juan Pablo. Ahí le vamos a asignar esta tarea. Entonces, allí está. Tenemos esta tarea, pero ¿qué pasa si yo no he cerrado la tarea y quisiera pasar a que se me evalúe la eficacia? Volvamos a ver si el software me bloquea o sencillamente me dice no, señor. Entonces, me dice que tiene acciones pendientes, o sea, me dice no, usted no me puede venir a decir que le evalúe una eficacia de algo que no ha hecho. Entonces vuelvo, aquí recuerdan el debe de la norma, documente, ¿cierto? En este caso, pues yo puedo realizar un comentario y aquí se implementa herramienta Cantán Software, quien incluye recordatorios de tareas pendientes. Y adjunto la evidencia, aquí puede estar la licencia de Cantán, un manual de usuario, qué sé yo. Cierro la tarea y al hacer esto, pues ya tenemos la tarea, tenemos la trazabilidad. Voy a devolverme un poco. Si vuelvo acá, entonces vamos a editar en el lápiz. Vamos ahora sí a verificar la eficacia. Y aquí yo digo, ¿quién me va a verificar la eficacia? Y puedo decir cuándo.
Entonces, muchas veces es muy importante que una vez se ejecuten, dar un tiempo, ¿cierto? Como aquí vamos a hacer auditorías trimestrales según lo que dijimos, pues vamos a dar 3 meses para que verifiquen esa eficacia. Entonces digo, ok, entonces en el mes de diciembre, más o menos para el 27 me siguen llegando notificaciones, 26 y le decimos aceptar, notificamos, si quisiéramos, ya no porque tengo mi bandeja de correos ya llena. Entonces, para el 26 en este caso de diciembre, queda programada la verificación de la eficacia de esas acciones. Y quien ejecute, en este caso, por ejemplo, puede decir sí, si las acciones fueron eficaces o no fueron eficaces y poner su comentario. ¿Por qué? Entonces, sí, porque se evidencia durante el proceso de auditoría la existencia de la totalidad de registros de seguimiento, por ejemplo, seguimiento y medición al desempeño de proveedores para hacer coherente el ejercicio. Perfecto. Muy bien, yo lo podría completar y ya lo finalizo. Ahora bien, esta es una fuente, pero tenemos muchas fuentes. ¿Qué tal si vemos otro ejercicio? ¿Qué tal si nos vamos a los indicadores? En los indicadores ocurre y es muy común que tengamos incumplimientos, ¿cierto? Entonces, aquí está nuestro modelo de indicadores que de paso, observen, trae 36 indicadores preconfigurados que ustedes simplemente ingresan a la medición. Ahora, pueden crear más indicadores. Tendremos nuestro módulo, simplemente le dicen actualizar y dependiendo de los registros que hayan generado en cada uno de los módulos, él les va a calcular un valor. En este caso, tomé uno cualquiera, está diciendo porcentaje de análisis del contexto gestionadas, quizás planteo actividades o tareas y no he hecho ninguna. Y aquí viene algo interesante. ¿Observan? Esto se llama significancia, o sea, como decir el nivel de cumplimiento, si estoy cumpliendo o no. Aquí como estoy en el 0% me sale en rojo. Se me habilita una manito. ¿Qué quiere decir? Que la persona desde la medición de su indicador puede ir aquí al módulo de no conformidades, acciones correctivas, y ¿qué va a hacer el sistema? Le va a habilitar el formulario tal cual. Entonces, la sede, qué proceso es el que voy a generar, en este caso, por ejemplo, a calidad y la mejora, en este caso el numeral que estoy incumpliendo, ¿recuerdan? Pues era el contexto de la organización, ¿cierto? Fecha de identificación, pues fue hoy. La fuente, en este caso la fuente fue el contexto, no lo tenemos, en este caso le podemos decir, no, esto fue un indicador, revisión de indicadores, porque estamos en indicadores, descripción del hallazgo, entonces no se evidencia, no se evidencia la identificación, mejor dicho, no se evidencia la actualización del contexto del periodo 2024. Un ejemplo. Norma y numerales 9001, por ejemplo, si estamos adaptando 2015, en este caso el numeral 4.1. Una evidencia, si lo tengo, y puedo poner el pantallazo del indicador, pero inclusive él me queda vinculado. Y con esto, observemos, señoras y señores, que me ha generado aquí una campanita de alerta. Me dice hay un expediente relacionado. Y si vengo acá, me dice que es un expediente de una no conformidad. Entonces, les llegó la auditoría. Sí, miren, no lo cumplí, pero no me quedé quieto. Aquí lo tengo, a un clic. Mire, aquí está el hallazgo. Y si quiere ver un poco más, pues nos vamos allá a un clic y le enseño cuál fue el análisis de causa, tal cual como lo hicimos hace un momento, y las acciones correctivas. ¿Cómo les parece? ¿Facilita o no? Ahora, existe otro elemento interesante, los controles operacionales, el día a día, las inspecciones en terreno. Y para eso, Kantan Software nos ofrece Radar de Kantan,
en donde ustedes pueden acceder, esto también con un usuario y contraseña, y tener presente, esta aplicación se encuentra en versión para dispositivos móviles. Pueden ejecutar inspecciones en terreno con o sin conexión a internet desde su dispositivo móvil, disponible para aplicaciones o sistemas operativos Android y iOS. Aquí voy a hacerlo desde la web para efectos de, pues, por practicidad. Aquí tenemos unos listados de chequeo ya previamente configurados que ustedes van a poder disfrutar o tener aquellos clientes que estén en el plan L puntualmente y tenerlos ya previamente definidos. Por ejemplo, una inspección de seguridad de áreas. Si yo ingreso allí, yo puedo generar un nuevo diagnóstico. Tendremos un workshop exclusivo de esta parte, ¿no? Para que lo tengan muy presente. Entonces, al ingresar en esta parte, pues yo puedo aquí, entonces, relacionar, por ejemplo, un correo al cual voy a notificar, un proyecto, digamos que este es un proyecto que se llama Cantabria, por ejemplo, es un proyecto, una obra que estoy trabajando, en este caso, y luego, pues puedo decidir de un grupo de preguntas, por ejemplo, relacionadas con peligros físicos, locativos, eléctricos. Tendremos, como les digo, un apartado especial. Por ejemplo, a nivel de físico, ¿cierto? Yo puedo ver todo lo relacionado con físico, puedo tomar otro, vamos a ver locativos, y le puedo decir comenzar diagnóstico. Al hacerlo de esa manera, pues yo podré ir, en este caso, ir resolviendo. Ya trae unas preguntas previamente configuradas, vamos a leerlas rápidamente. ¿Existe una buena iluminación artificial y natural? Yo puedo decir sí, no, no aplica. Sí, buena iluminación. Las iluminarias están en buen estado, por ejemplo, sí. Hay una buena ventilación, digamos que sí. Vamos a seguir avanzando. Aquí los muros están en buen estado, digamos en este caso, por ejemplo, cumple. Escaleras en buen estado, por ejemplo, aquí vamos a decirle que no cumple. Y vamos a poder generar una observación. Entonces, se evidencia ausencia de pasamanos. Muy bien. Yo puedo desde el celular tomar una foto o desde mi equipo subir una evidencia. Si yo tengo aquí, bueno, voy a subir cualquier foto, ¿no? Pero en este caso yo podría subir allí está el señor caído, pero aquí sería la fotico del pasamanos que no tiene. Pisos en buen estado, por ejemplo, cumple. Ventanas. Bueno, digamos que ahí viene una serie de preguntas interesantísimas que trae ya preconfigurado nuestro checklist, en este caso de inspecciones locativas, y que pues les va a dar un porcentaje de cumplimiento y demás, y bueno, que ya veremos en la sesión que viene al lugar. Pero aquí viene otro dato interesante, la posibilidad de firmar, en este caso, por ejemplo, por un inspector, por un supervisor, ¿cierto? Es una firma a mano alzada, señores. ¿Sí? Y ya. Luego yo puedo guardar y cerrar el diagnóstico. Puedo guardar el diagnóstico sin cerrar. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo dejar allí, luego lo continúo diligenciando. Vamos a darle guardar y cerrar. Entonces le digo en este caso que vamos a cerrar. Me envía un email al correo que yo escribí al comienzo, me va a enviar un email con algo que se llama el informe. Entonces, supremamente interesante esta parte. Aquí vamos a tener, en este caso, pues vamos a tener que el sistema ya me ha generado. Aquí me dice los resultados, ¿cierto? Me dice en este caso que yo puedo entrar a ver, a consultar directamente los resultados. Me dice, aquí tengo la evidencia del no cumple, ¿sí? Y pues me da toda esta información, tengo las firmas, mire que se me está generando el informe de manera automática, tengo un porcentaje de cumplimiento del 96.43%, lo puedo descargar si yo quisiera, pero lo relevante aquí, y también me ha llegado el correo con el diagnóstico, mire que aquí tengo el informe. ¿Cuántos tardarían ustedes en hacer este informe? Mire, ya Kantan Software lo ha generado por ustedes, ¿cierto?
adicional lo ha compartido a quien deba compartirlo a un solo clic. Pero lo interesante de todo esto, señores y señoras, es que yo puedo tener, vamos por acá a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y por aquí encuentro algo, vamos por aquí, perdón, esta no es esta aplicación, se llama Hallazgo Checklist. En esta aplicación de Hallazgo Checklist, el sistema es tan bondadoso que nos hace el levantamiento del hallazgo, en este caso por nosotros, y lo vamos a tener aquí documentado de manera que pues ustedes lo puedan inmediatamente gestionar. Entonces aquí ya vamos a ir teniendo, tenemos una segunda hoja en donde pues aquí ya vamos teniendo los diferentes hallazgos. Mira, aquí está el último, inspección de seguridad de áreas. Escaleras en buen estado, pasamanos dice que no cumple, reporte de hallazgo. El que acabamos de hacer hace un momento. Entonces, si yo ingreso acá, el sistema me reportó, ¿recuerdan la foto que tomé hace un momento? Pues mire, aquí lo tengo, señores, aquí estaría la foto del andamio, tengo que no cumple, ¿cierto? Aquí están las observaciones, dice se evidencia ausencia de pasamanos, tengo la evidencia, de tal manera que yo simplemente con un clic he hecho muchas cosas, ¿no? Generé informe, envié informe, levanté hallazgo, ¿sí? Y pues aquí le puedo decir al señor Rubén, ¿cierto? En adelante que gestione la no conformidad. Entonces vamos a tener acá, reporte la no conformidad, entonces decimos aquí, vamos a decirle una nueva no conformidad, entonces el proceso, vamos a decirle aquí, por ejemplo, que el proceso implicado es calidad, por ejemplo, y la mejora, el elemento que estamos incumpliendo, en este caso es, por ejemplo, la norma ISO 45001, y vamos a irnos a esta parte de control operacional, más específicamente la parte de peligros, ¿sí? Vamos a devolvernos por aquí como para hacerlo coherente. 8.1.2, eliminación de peligros y reducción de riesgos. La fecha de la identificación, yo trato de hacer los ejemplos lo más reales posibles, ¿no? Para que ustedes les genere valor. En este caso, inspecciones, vamos a ver si tenemos, como no está inspecciones, pues podemos decirle otro, ¿cierto? Entonces, aquí inspección de instalaciones, la descripción del hallazgo, entonces se observa escalera sin el respectivo pasamanos, ni señalización preventiva al lugar. ¿Listo? Digamos que generamos aquí el numeral, dijimos que el 8.1.2, puedo poner la evidencia, puede estar la foto, ¿cierto? Que acabamos de tomar del pasamanos, o sencillamente le damos a aceptar. Aquí vamos a hacer el análisis de causa, el señor Juan Pablo, que es el responsable de esta área, lo puedo notificar. Y pues como sabemos, entonces si lo queremos hacer en este caso, pues aquí tenemos el reporte, ya vamos a acceder directamente a la no conformidad, vamos a ir allá, que estamos navegando en los diferentes módulos, venimos acá, que quiero hacer el análisis de causa, ya por supuesto, entonces simplemente a un clic, ya lo vamos a tener, y ya digamos que ya él me va a hacer el respectivo análisis de causa, como lo vimos hace un momento. Entonces ya me lo va a generar, digamos acá. Entonces mientras me lo genera, para que ustedes vayan pues analizando, que pues estamos teniendo ya mucho insumo, pero todo este insumo tiene un objetivo fundamental. El objetivo básicamente, ¿cuál es? Pues tomar decisiones, ¿cierto? Que la alta dirección se involucre con nuestro sistema. Entonces, para ello, dentro de las herramientas, contamos con nuestro Business Intelligence. Y en nuestro Business Intelligence, en este caso, mientras termina, porque el tiempo no nos da,
pues nuestro Business Intelligence lo que nos va a permitir, ya parece que ha terminado, no ha terminado todavía, nuestro Business Intelligence lo que nos va a permitir es que ustedes tengan de todo lo que es el módulo de no conformidades y acciones correctivas, esto para aquellos clientes que estén en el plan L, que puedan gestionar, en este caso, todo lo relacionado con sus hallazgos. Y aquí pues van a poder tener un filtro en donde pueden tener o poder filtrar la información. Entonces, por ejemplo, para el mes de julio y para el mes de agosto, cuántos hallazgos tuve, ¿cierto? ¿Cuántos de estos están cerrados? ¿Cuántos están abiertos? ¿Cuánto es el tiempo promedio que me estoy tardando en cerrarlos? En este caso, distribución por estado, pues me dice que los 4 están pendientes. ¿Cuántas acciones he planteado? En este caso, un total de 6 acciones correctivas, de las cuales 4 están cerradas, 2 están pendientes, que en este caso las cerradas corresponden a un 66.7%, las pendientes a un 33.3%, que todas fueron registradas en el año 2024, exactamente los meses de julio y de agosto, que la fuente de información fueron auditorías, de ellas 3 fueron por auditoría interna, una por revisión de indicadores. Las de auditoría interna corresponden a un 75%, siendo que la revisión de indicadores corresponden a un 25%. Aquí tenemos una descripción puntualmente de en qué consisten los hallazgos. Por ejemplo, se evidencia que el producto de jeringa por 2 milímetros fue enviado al cliente en presentación de 5 mililitros, 5 mililitros, que se encuentra pendiente, que no ha sido evaluada. Que yo quiero acceder y conocerla puntualmente. Pues a un solo clic puedo, sí, señor gerente, aquí la tenemos, mire, en esta consistió, aquí está la causa raíz, y pues aquí vamos a tener las acciones correctivas al lugar, que de ellas, en este caso, pues tenemos 2 que están pendientes, una que está cerrada. Entonces, todo lo estamos teniendo y aquí pues ya nos hizo el análisis. Mientras le estamos presentando al gerente los resultados de las no conformidades, pues a su vez ya el sistema por nosotros de manera paralela está haciendo el análisis de causa del hallazgo encontrado a nivel de el control operacional que acabamos de tener.